He tenido la fortuna de probar varios dispositivos ya durante muchos años y por fin me he decidido a iniciar un canal de YouTube donde busco poder compartirles mi experiencia y poder mostrarles a detalle lo que yo siempre busco en otras reviews a la hora de decidirme por un nuevo dispositivo. Es por eso que en esta ocasión, donde me he podido hacer de un OnePlus Nord, se los quiero mostrar. Así que sin más, vamos a comenzar. Muy bien, pues ¿qué te puedo decir? La caja se siente bien, pesa bastante. La realidad es que a comparación de otros dispositivos la caja se siente un tanto más pesada, pero al menos no es tan grande y voluminosa como la de los OnePlus de las pasadas generaciones, porque realmente esas cajas eran bastante estorbosas, ¿no? Pero la realidad es que esta está bastante bien. El dispositivo me parece que pesa unos 180 gramos. Yo creo que el resto del peso ha de ser por el cargador, el Warp Charge, que es de 30 watts. Se me hace un diseño muy bonito de la caja. Si se alcanza a ver aquí estos acabados o estos relieves que tienen de Nord, de OnePlus, se ven bastante bien. La combinación, el contraste entre el azul y el negro la hacen ver bastante elegante a la caja. Yo me pude hacer el OnePlus con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en color azul. Entonces, bueno, pues creo que vamos a empezar con lo interesante de este unboxing. Bien, pues vamos a quitar el celofán. Ay, está bastante duro. Ok. Bueno, ahí va saliendo. A ver, se siente bastante bien la caja, creo que está bastante bien. Yo creo que algo de lo que les puedo decir es que OnePlus, sin duda es una de mis marcas favoritas, por eso es que también me animé a comprarlo. Yo he tenido el OnePlus 3T, que creo que sin más les puedo decir que es uno de mis dispositivos favoritos de la marca. Tuve el OnePlus 5T, el OnePlus X, que también me gustó bastante ese dispositivo, era muy bonito. Tuve también, bueno, tengo más bien el OnePlus 7T, que de hecho es con el que estoy grabando este video. Igual si quieren en algún otro video les puedo hacer una comparación. Solamente pues pónganmelo en los comentarios para que lo pueda saber. ¿Qué les digo? Se ve bastante padre, la caja. El teléfono, aquí está, This Way Nord. Se ve bastante bien. Se siente bien en la mano. Puedo decir que se siente más ligero que los otros. Yo creo que es por sus materiales de construcción. Al parecer el borde es de plástico, aunque tiene acabados de color azul metálico, pero se siente bastante bien. De hecho se siente bastante más pequeño que los otros, que el T o alguno de los otros teléfonos que he podido probar. A ver, vamos a dejar esto por acá. Veamos qué más tiene la caja. Bueno, tiene su charolita. Dejarlo por acá. Tiene su grupo de manuales. Vamos a ver los manuales. Welcome letter. Bueno, los agradecimientos de siempre. El equipo que estuvo trabajando en OnePlus Nord. De hecho, estuve viendo que va a haber un documental de Amazon Prime. Creo que sale el próximo 18 de agosto. Igual estaría interesante verlo. Un documental de cómo se reinventó OnePlus para hacer este teléfono. Porque mucho de lo que se le empezó a juzgar a OnePlus es que estaba haciendo teléfonos ya más costosos. Son muy buenos sus equipos, muy buenos, pero empezó a ser más costoso y entonces eso ya dejó de lado un poco el tema de que fueran equipos asequibles, ¿no? Pero siguen siendo equipos muy buenos. Tiene la llavecita, vamos a poner también por acá. Tiene el grupo de manuales de varios idiomas. Tiene estos stickers, también son distintos, son transparentes en esta ocasión. Vean, se dice OnePlus Nord, están bastante bien. La funda es de plástico semirrígido.
Este detallito no me encanta del todo, pero bueno, está bastante bien. La verdad es que las puntas que hace OnePlus están bastante padres siempre. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí dice OnePlus en esta esquina. Algo padre que tienen las fundas es que tienen en las esquinas tienen unos pequeños bordes que ayudan a que cuando pongas el dispositivo boca abajo no toque la pantalla directamente la superficie. Entonces eso ayuda mucho. Igual si te llega a caer, bueno, pues también ayuda para el golpe, ¿no? Tiene aquí también un protector para la parte del cargador. Y bueno, se siente bastante bien. ¿Qué más tiene? Bueno, pues tiene un cable, tiene su cable USB-A a USB-C, el de toda la vida. Estos cables son bastante buenos. Realmente el color se ve muy bonito. Yo creo que coincido como muchos de los videos que he llegado a ver. Creo que hubiese sido interesante que en esta ocasión el cable fuera en color azul, pero bueno, rojo sigue siendo la identidad de OnePlus, ¿no? Es la identidad que lo marca. El cable tiene conector europeo, a ver, por aquí debe de decir, pero bueno, es de 30 watts. Es un conector europeo porque yo lo pedí en Amazon España. Fue la manera en que lo conseguí más rápido. La realidad es que en AliExpress estaban tardando mucho en enviarlos, entonces normalmente lo hubiese pedido ahí. Pero en Amazon España lo conseguí relativamente al mismo precio que lo estaban dando en AliExpress. Entonces pues estuvo bastante bien, ¿no? Por eso es que tiene este carga. Pero bueno, al final por ahí tengo algún adaptador, lo podremos utilizar. Bueno, vamos a ver el dispositivo. Ya vimos todos los accesorios. Entonces vamos a quitarle este plastiquito que tiene aquí. Wow. Creo que puedo decir que esta es una de las mejores cosas que puede hacer cuando hace el unboxing de un dispositivo nuevo, ¿no? El poder retirarle los plásticos. Se siente bastante bien. Entonces vamos a prenderlo en lo que se los muestro. Listo, ahí está, ¿no? OnePlus by Android, ¿no? Entonces se los quiero mostrar a detalle. Vean el acabado del dispositivo. Se ve muy bonito, muy bonito. Realmente, aunque es plástico, todos los bordes se siente bastante bien. Vamos a quitarle esto de aquí. Y bueno, ya entró al sistema, ¿no? Vamos a ver la bandeja. Listo. Tiene doble nano SIM, como cualquiera de los otros OnePlus. Ok, si pueden apreciar el color azul en la cámara, se ve bastante bonito. Yo lo vi en otros videos, lo vi en fotografías cuando se hizo la presentación, y el azul pensé que iba a ser en un tono un poco más chillón el color, pero no, es bastante claro, se ve bastante bien. Incluso este detallito de la marca de OnePlus se ve bastante bonito. La verdad es que se ve que le dedicaron bastante tiempo al diseño. Los botones se sienten bastante bien. Estos me parece que sí son de metal, ambos los botones. El Alert Slider, que creo que es una de las mejores cosas que tiene OnePlus. La verdad es que también desconozco por qué otros fabricantes no lo incluyen. No sé si sea por algún tema legal, no lo creo, pero si alguien lo sabe, pues por favor déjenlo en los comentarios. El slider tiene 3 posiciones para silenciarlo por completo, solamente las notificaciones, y bueno, volverlo a activar. Es bastante útil cuando estás en tu día a día y bueno, no quieres que te estén molestando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a configurarlo y regresamos en un momento. Listo, pues ya lo configuré. Incluso ya configuré la huella. Realmente es bastante rápida la huella. Mira, la vuelvo a poner.
responde bastante bien. La huella incluso se ve bastante bonita la animación que tiene. Y bueno, ya para comenzar a concluir este video, te hablaré en términos generales de las características del equipo. Como lo mencioné en un principio, tengo la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Incluye un procesador Snapdragon 765G, que es un procesador de los más recientes de Snapdragon. La pantalla es de 90 Hz, es de 6.4 pulgadas. Se nota la fluidez, o sea, realmente en los minutos que lo he estado probando después de haberlo configurado, se siente bastante fluido. Realmente es bastante bien la sensación que da, ¿no? La velocidad incluso yo creo que se puede ver. Lo voy a hacer un poco más lento, pero se puede ver como responde bastante bien, ¿no? El dispositivo. La verdad es que me parece que es una muy buena opción si estás buscando un equipo que no necesariamente tiene que ser uno de gama alta, muy costoso. Incluso yo creo que con el equipo de la versión de 8 GB y 128 de almacenamiento sigue siendo una excelente opción. El 7T que tengo también es de esa capacidad y créanme que no noto tanta la diferencia como con este, ¿no? De los 2 GB de RAM, al menos en este momento, que no le he instalado todas mis aplicaciones, pero sí se siente bastante fluido, ¿no? Y bueno, pues hablando de las capacidades técnicas de este dispositivo, este modelo con el que yo cuento tiene una capacidad de almacenamiento de 256 GB, cuenta con 12 GB de RAM, trae el procesador Snapdragon 765G, trae una batería de 4115 mAh y bueno, incluye ya la versión de Android 10 que seguramente estará actualizando próximamente a la versión más reciente de Android 11, ¿no? E incluso de hecho cuando lo prendí me llegó una actualización, fue una actualización menor, pero bueno, al final una de las características que hace peculiar o que hace bastante bueno a OnePlus es que constantemente lo están actualizando, ya sea con las versiones más nuevas de Android o con parches de seguridad también para proteger sus dispositivos, ¿no? Bueno, con respecto a las cámaras, la parte trasera trae 4 cámaras. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con un sensor Sony, una ultra gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y bueno, una cámara de profundidad de 5 megapíxeles. En la parte frontal trae una cámara doble, siendo la primera, la principal, de 32 megapíxeles y bueno, la de ultra gran angular de 8 megapíxeles. No las he probado aún a detalle, en un siguiente video las estaré probando. Considero que es una gran opción a tener en cuenta si lo que estás buscando es un celular que bien podría estar compitiendo contra los gama alta de años anteriores, incluso con algunos de este año. Pero eso lo sabremos hasta que pueda hacer un review completo, pero eso en mi siguiente video. Por ahora es todo. Si te gustó mi video, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal y con un like para que sepa que mi contenido es de tu agrado y pueda seguir realizando otros videos. Y por favor sígueme en mis redes sociales que dejaré en la descripción para que estés informado de los dispositivos que traeré a nuestro nuevo canal. Por ahora nos vemos. Bye.